¿Qué tal, jóvenes? Buen día, les habla el profesor Rafael Cárdenas, esperando que estén bien en sus casas, que estén pasando lo mejor que se pueda en esta cuarentena y esperando con expectativas, al igual que ustedes, que todo esto tenga pronto solución para poder nuevamente encontrarnos en las aulas del colegio. Muy bien, jóvenes, así que a lo nuestro vamos a hacer el tema de hoy que se llama la Europa Imperial. Es la parte uno. Vamos a ver los estados liberales. Antes de comenzar, eh, ya hemos visto en clases anteriores que estamos entrando en la etapa del imperialismo, ¿no? ¿Qué es el imperialismo? Es cuando un país extiende sus dominios sobre otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ¿no? Vamos a ver el gobierno de Victoria I en Inglaterra en el siglo XIX. Ahorita vamos a estar en el contexto del siglo XIX. Eso significa que vamos a estar entre los años 1800 y tantos, ¿no? Entre los años 1800 y tantos vamos a estar en este tema. Ahora, ¿qué es ese imperialismo? Ya lo dije, es extender tus dominios, cuando un país extiende sus dominios más allá de sus fronteras. Por ejemplo, Inglaterra eh, necesita, por su revolución industrial, que producen un montón gracias al invento de las máquinas en Inglaterra, necesitan carbón para hacer funcionar toda esa industria. Y Inglaterra no se abastece en su país con lo que necesita para hacer toda su producción. Inglaterra no se abastece, entonces necesita más carbón. Entonces, si no le alcanza el carbón para abastecer a su industria en su país, ¿qué tendría que hacer? Pues ellos vieron la posibilidad de buscarlo en otro lado. ¿Dónde lo van a buscar? En África y también en Asia, donde hay un montón de materia prima. Igualito va a ser para el caso de Francia. En caso de Francia va a estar Napoleón III en el siglo XIX, ¿no? Estos dos países, Inglaterra y Francia, van a ser los estados liberales, ambos de los dos imperiales, porque los dos van a tratar de... hay un concepto que no se puede hablar sin imperialismo, no podemos hablar de imperialismo si no hablamos de colonialismo, están muy ligados de la mano. El colonialismo va a ser la forma de gobierno, la forma va a ser la herramienta en cómo va a estos países a efectuar el imperialismo. El imperialismo, expandirse más allá de sus fronteras, es decir, dominar otros territorios. ¿Mediante cuál va a ser el instrumento? El colonialismo. ¿Qué significa colonialismo? El colonizar, el llegar a otro país, el invadir, el mandar sobre otro país, el tener injerencia, el tener dominio político sobre ese país, ¿no? Eso es colonialismo. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, los estados liberales, estos van a ser, ya lo dije, del imperialismo van a ser los estados liberales. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque también van a haber estados que van a imponer, ¿no? Van a ser los estados autoritarios. En cambio, Francia y Gran Bretaña van a ser los estados liberales. Em, por ejemplo, a ver, en Victoria Primera, su gobierno va a coincidir con el máximo apogeo de Inglaterra en la historia, ¿no? Su gobierno va a estar caracterizado por el crecimiento económico, por una estabilidad política y por un aislamiento con respecto al continente. Crecimiento económico ya lo hemos tratado, no vamos a entrar mucho en detalle. El crecimiento económico se va a dar básicamente gracias a la revolución industrial, que que va a maximizar la producción, ¿no? La producción al máximo, ¿no? Por ejemplo, de camisas, si antes se producían, antes de la revolución industrial se producían dos camisas al día, ahora se van a producir con las máquinas 100, 200, 300 camisas al día. Y esto obviamente, claro, va a traer una mejora en la situación económica de Inglaterra. Otra situación, el otro aspecto, la estabilidad política. La estabilidad política, eh, ¿por qué se va a dar la estabilidad política? Es decir, no van a haber cambios en los gobiernos, no van a haber muchas peleas con respecto al gobierno, reclamos, casi no van a haber. La reina Victoria va a gobernar prácticamente tranquila. ¿Por qué?
porque, bueno, no hubieron revoluciones en Inglaterra en todo el siglo XIX ni en el siglo XVIII. No hubieron revoluciones como sí ocurrieron en otros países. ¿Debido a qué? Básicamente al parlamentarismo, ¿no? No había un parlamentarismo que no generaba pues un absolutismo, es decir, que el parlamentarismo siempre trataba de criticar alguna medida de un rey que sea injusta para el pueblo, ¿no? Esto se daba en Inglaterra. Hubo políticas sociales a favor de los obreros, ¿no? Si los obreros están tranquilos, pues obviamente no van a reclamar, ¿no? ¿Qué más hubo? Hubo una progresiva democratización del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la votación, el derecho al voto, al sufragio, se va a extender, ¿no? Se va a extender en Inglaterra, ¿no? Muchas personas más van a poder votar, ¿no? Por ejemplo, en 1832 se otorgó el voto a los empresarios industriales y en 1867 a los obreros calificados, ¿no? Además se estableció el voto secreto, ¿no? Repito, en 1832 se otorgó el voto a los empresarios industriales y en 1867 a los obreros calificados. Entonces, este progresivo aumento de la democratización del sistema, por ejemplo, dándole el derecho al voto a más personas, van a hacer que las personas pues estén más calmadas, no reclamen. Y también la alternancia del poder entre conservadores y liberales. ¿Qué más conflictos puede generar que solamente un lado, un lado de los políticos, solamente una mano de la política solamente gobierne? Eso genera mucho que solamente una mano, una facción en torno al escenario político, sea el que gobierne, siempre va a tener problemas. En cambio, en Inglaterra hubo una alternancia del poder en el Parlamento, ¿no? Un tiempo en el Parlamento estuvieron gobernando los conservadores, otro tiempo en el Parlamento estuvieron de protagonistas los liberales, otro tiempo de protagonistas los conservadores y otro tiempo de protagonistas los liberales. Entonces, esta alternancia del poder va a ser de que no haya, de que no ocurra un conflicto interno entre las facciones políticas, ¿no? Porque un tiempo se prestaban el poder, ¿no? Que es lo más sano, ya que el que solamente una facción tenga siempre el poder no es bueno. Vemos que el poder puede embriagar a las personas, ¿no? Y bien, con respecto al tercer punto, el aislamiento con respecto al continente. Eh, Ante cualquier conflicto, siempre Inglaterra se mantuvo neutral. Es decir, ellos decían, ante cualquier conflicto, cualquier injerencia, cualquier altercado político en Europa, Inglaterra se mantenía neutral, es decir, ni a favor ni en contra de alguno de los bandos, ¿no? Por eso se dice que aislamiento respecto al continente, ya que no se metían en ese aspecto. Más sí, lo que realmente les importaba era el colonialismo, ¿no? El tener una flota militar muy fuerte para controlar las rutas comerciales marítimas que les permitiesen tener un adecuado flujo de materiales entre Inglaterra y sus metrópolis, es decir, sus colonias, tanto en África como en Asia. O sea, solamente en estos se centraba más que todo, en tener una flota muy importante y poderosa, ¿no? A nivel marítimo, para asegurar el correcto flujo de materiales entre sus colonias y el propio Inglaterra. Y ante cualquier situación política, así ellos no se metían, ¿no? Lo que les importaba era lo económico. Por eso se dice que ellos se mantenían aislados respecto al continente porque se mantenían neutrales en todo tipo de conflicto. Más lo único que les importaba era, lo que se centraban era lo económico, lo comercial. Bien, con respecto a Francia, en Francia una de las mejores épocas de prosperidad de Francia va a ser la gobernada por Napoleón III. Napoleón III va a ser elegido en sufragio en 1848 y va a gobernar hasta 1863.
Creo que no había dicho cuánto iba a gobernar Victoria I. Victoria I gobernó entre 1837 y 1901. En el caso de Napoleón III, va a dar, como dice acá, va a tener uno de los mejores gobiernos que ha tenido Francia en el a lo largo de todos los siglos, en el siglo XIX especialmente. En cuanto a economía, en cuanto a economía, hubo un urbanismo y ferrocarril, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que muchas calles se van a remodelar, muchas calles que ya tenían hasta losetas viejas, por ejemplo, van a ser cambiadas y Francia, París, va a llegar a ser una de las ciudades más hermosas, como lo es hoy en día, ¿no? Y en ese tiempo también lo era muy hermosa. Y también le, él pues maximizó los canales ferroviarios que tan importantes son para el comercio, ¿no? Eso hizo Napoleón III. ¿Qué más hizo Napoleón III? Hizo en artes, apoyó mucho en el tema de las artes, ya que con él se dio la creación del Museo de Antigüedades Nacionales Saint-Germain-en-Laye, el cual es uno de los museos más importantes que tiene Francia en su historia. Y en cuanto a sociedad, el, por eso vemos, ¿no? Estados liberales son gobiernos liberales y acá lo demuestra. Él va a dar el derecho a la huelga, ¿no? Él va a permitir que la gente tenga el derecho a la huelga y va a permitir la organización de los asalariados, que va a ser los inicios de los futuros sindicatos, ¿no? Y bien, entonces estos dos han sido los gobiernos de los estados liberales dentro del imperialismo, ¿no? Del siglo XIX. Gran Bretaña con Victoria I y en Francia con Napoleón III. Ya hemos visto cada una de sus medidas, en qué aspectos resaltaron cada uno. Y lo que tú vas a tener que hacer es simple y llanamente responder unas tres preguntas. Tres preguntas que las vas a subir a Dropbox para poder ser evaluadas. Y bueno, ha sido un gusto mantener comunicación contigo, esperando que tengas un buen día. Cuídate mucho.